La mesa de Salomón es uno de los objetos más enigmáticos de la tradición esotérica y religiosa, vinculado al rey Salomón, siglo X a.C., célebre por su sabiduría, riqueza y conexión con lo divino. Su naturaleza exacta varía según las fuentes, pero todas coinciden en que era un artefacto de poder extraordinario, posiblemente un depósito de conocimiento sagrado o incluso un instrumento de revelación mística. Las versiones sobre su apariencia y composición difieren, pero las más recurrentes señalan que material. Estaba hecha de esmeralda sólida, según la tradición hermética, similar a la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto. Otras fuentes, como crónicas árabes, la describen como una mesa de oro con incrustaciones de piedras preciosas y patas de ámbar o rubíes. Inscripciones. Llevaba grabado el tetragrammaton, YHWH, el nombre impronunciable de Dios en la tradición judía, lo que le confería poder sobre lo divino y lo demoníaco. Algunos textos cabalísticos mencionan que contenía los 72 nombres de Dios o los secretos de la creación. Podría estar relacionada con el Shema Méforas, el nombre inefable, que Salomón usaba para controlar demonios y hablar con animales, como sugiere el Testamento de Salomón, un texto apócrifo. Fuente de sabiduría. Era considerada un libro de piedra que condensaba todo el conocimiento divino, desde la astronomía hasta la magia ceremonial. Algunos la vinculan con las clavículas de Salomón, grimorios medievales de magia ritual. Instrumento de gobierno. Según el Midrash, comentarios rabínicos, Salomón la usaba para juzgar con justicia infalible, pues revelaba la verdad oculta. Objeto de poder sobrenatural. Leyendas árabes, como las recopiladas por el historiador Al-Makari, afirman que quien la poseía podía controlar espíritus o predecir el futuro. En la tradición cristiana medieval, se asoció con el Santo Grial, como un símbolo de revelación divina. Historia legendaria. Del Templo de Jerusalén a Toledo. Origen en el Templo de Salomón. Habría sido custodiada en el Santa Santorum del primer Templo de Jerusalén, junto al Arca de la Alianza. Algunos sugieren que era parte del mobiliario sagrado descrito en la Biblia, como la mesa de los panes de la proposición. Saqueo y viaje a Occidente. Tras la destrucción del templo por Nabucodonosor, 586 a.C., habría sido llevada a Babilonia y luego recuperada por los persas. Otra teoría dice que los romanos la tomaron en el 70 después de Cristo y la trasladaron a Roma o Cartago. La leyenda más famosa la sitúa en Toledo con los visigodos. Cuando los musulmanes invadieron Hispania, 711 después de Cristo, el general Tariq Inciyad la encontró en el palacio de los reyes godos, y su esmeralda central fue usada para tallar la copa de Salomón, identificada por algunos con el grial. ¿Objeto real o símbolo? Interpretación histórica, podría ser una amalgama de varios objetos. Una mesa ritual del templo. Un dispositivo de adivinación, como el Urim y Tumim hebreo. Una tablilla de piedra con escritura sagrada, similar a las del Éxodo. Interpretación esotérica. Los alquimistas la vinculaban a la tabla de esmeralda, como clave para transmutar la materia. En la Cábala, representaría la sabiduría, okma, divina. Búsquedas modernas. Se la ha buscado en España, cuevas de Hércules en Toledo, montañas de Granada, e incluso en América, leyendas de tesoros templarios. El ocultista Fulcanelli mencionó que su secreto estaba oculto en la arquitectura gótica. La mesa de Salomón trasciende lo físico, es un arquetipo del conocimiento perdido, un símbolo de que la verdad absoluta existe, pero está velada. Su leyenda perdura porque encarna el anhelo humano de dominar los misterios del universo. Orígenes, el Templo de Salomón y los tesoros sagrados, una inmersión profunda. La mesa de Salomón está indisolublemente ligada al primer templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón hacia el siglo X a.C. Según la tradición bíblica y los textos judíos, este templo albergaba objetos sagrados de incalculable valor material y espiritual, muchos de ellos vinculados a lo divino y lo sobrenatural. El Templo de Salomón, un santuario de riquezas y misterios. El Templo de Salomón, Beit Hamikdash, no era solo un lugar de culto, sino un depósito de tesoros y reliquias sagradas. La Biblia, 1 Reyes 6-7 y 2 Crónicas 3-4, describe su construcción con detalles asombrosos. Recubierto de oro puro en paredes, puertas y mobiliario. 2 enormes columnas de bronce, Yachin y Boaz, custodiando la entrada. Un gran altar, la menorá,
candelabro de 7 brazos, y el mar de bronce, una gigantesca pila para abluciones. Pero entre todos estos objetos, ¿dónde encaja la mesa de Salomón? B. La mesa en las fuentes bíblicas y talmúdicas. En el libro del Éxodo, 25, 23-30, Dios ordena a Moisés construir una mesa de madera de acacia recubierta de oro para colocar los panes de la proposición, ofrendas sagradas. Esta mesa habría sido llevada al templo de Salomón. Sin embargo, la mesa de Salomón legendaria va más allá. El Talmud, Tractate Yoma, menciona que Salomón poseía un disco o tabla de esmeralda con el nombre inefable de Dios, Shema-Méforas, que le otorgaba poder sobre demonios y espíritus. Textos cabalísticos, como el Zohar, sugieren que en ella estaban inscritos los 72 nombres de Dios, usados en la magia sagrada. ¿C una reliquia del templo o un objeto mítico? Existen varias teorías sobre su naturaleza. Una mesa ritual de oro, como la del Éxodo, pero enriquecida con simbolismo esotérico. Una tabla esmeralda con grabados secretos, similar a la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto. Un objeto legendario sin base física, creado como metáfora del conocimiento divino. De la conexión con otros tesoros perdidos. La mesa de Salomón a menudo se vincula con el Arca de la Alianza, ambos habrían estado en el Santo de los Santos del templo. El Santo Grial, algunas leyendas medievales fusionan ambos objetos. El Sefer HaRazim, libro de los misterios, un texto mágico atribuido a Salomón. ¿Pruebas arqueológicas? No hay evidencia directa de su existencia, pero en 2019, se halló en Israel un sello del siglo VII a.C. con la inscripción, perteneciente a Salomón, aunque su autenticidad es debatida. El templo fue destruido 2 veces, 586 a.C. por Babilonia y 70 después de Cristo por Roma, lo que dificulta rastrear sus tesoros. Conclusión, el enigma de los orígenes. La mesa de Salomón, como objeto histórico, podría ser una amalgama de varias tradiciones. Una mesa ritual real del templo. Un artefacto esotérico vinculado a la cábala. Un símbolo legendario del conocimiento perdido. Su búsqueda sigue viva entre arqueólogos, esoteristas y cazatesoros, pero ¿fue real, un mito o algo intermedio? El misterio perdura. La destrucción del templo y el saqueo de Babilonia, 586 a.C., el destino de los tesoros de Salomón. La caída de Jerusalén en el 586 a.C. a manos del imperio neobabilónico marcó un punto crucial en la historia de los tesoros del templo de Salomón, incluida la posible mesa de Salomón. Este evento, narrado en la Biblia y corroborado por fuentes arqueológicas, desencadenó una serie de leyendas sobre el paradero de los objetos sagrados. Contexto histórico: la conquista de Nabucodonosor II. Año 597 a.C., Nabucodonosor II, rey de Babilonia, invade Judá y toma Jerusalén. El rey Joaquín de Judá es capturado y llevado a Babilonia junto con parte de la nobleza y tesoros del templo. 2 Reyes 12 y 13. Entre los objetos saqueados se mencionan los utensilios de oro que Salomón había hecho, pero no se especifica si la mesa estaba entre ellos. Año 586 a.C., tras una rebelión judía, los babilonios regresan y arrasan Jerusalén. El primer templo, construido por Salomón, es incendiado y demolido. Según Jeremías 52, 17-23, los babilonios se llevaron las columnas de bronce, Jachín y Boaz. El mar de bronce, una gran pila ritual. Los carros del sol, objetos de culto. Innumerables vasijas de oro y plata. Sin embargo, el Arca de la Alianza y la mesa de Salomón no son mencionadas explícitamente. ¿Qué pasó con la mesa de Salomón? Teorías y leyendas. Saqueada y fundida por los babilonios. La mayoría de los objetos de oro y bronce fueron llevados a Babilonia como botín, Daniel 5, 2-3. Algunos creen que la mesa, si era de oro, pudo haber sido fundida para aprovechar el metal. Escondida por los sacerdotes hebreos. Una tradición judía, recogida en el Targum Seni, sugiere que el profeta Jeremías escondió el arca y otros tesoros en una cueva del monte Nebo, fuera de Jerusalén, para protegerlos. Si la mesa era considerada un objeto sagrado, como el arca, pudo haber sido ocultada junto a ella. Llevada a Egipto. Algunos judíos huyeron a Egipto tras la destrucción de Jerusalén, Jeremías 43.
Una leyenda apócrifa menciona que el sumo sacerdote se llevó ciertos objetos sagrados a Elefantina, donde había una comunidad judía, recuperada por los persas. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, 539 a.C., permitió a los judíos regresar a Jerusalén y devolvió algunos tesoros del templo, Esdras 1, 7-11. Sin embargo, no hay registro de que la mesa estuviera entre ellos. La mesa en las crónicas babilónicas. Las crónicas de Nabucodonosor, tablillas cuneiformes, detallan el saqueo de Jerusalén, pero no mencionan una mesa de oro específica. Esto ha llevado a algunos estudiosos a pensar que la mesa era un objeto menos prominente que el arca o la menorá, o que nunca existió como objeto físico, sino como un símbolo esotérico. Conexión con el Segundo Templo, 516 a.C., 70 después de Cristo. Cuando los judíos reconstruyeron el Segundo Templo, no se menciona la mesa entre los objetos restaurados. El libro de los Macabeos, siglo II a.C., habla de otros tesoros, pero tampoco la nombra. Esto sugiere que fue destruida en el saqueo babilónico. Quedó perdida en el exilio. Fue guardada en secreto por grupos místicos. La leyenda persiste, de Babilonia a Roma y más allá. Aunque no hay pruebas de su supervivencia, las leyendas posteriores reinventaron su destino. Teoría romana: si la mesa fue llevada a Babilonia, pudo terminar en Persia y luego ser capturada por Alejandro Magno o los romanos. Teoría visigoda: si los romanos la tuvieron, pudo ser robada por los godos durante el saqueo de Roma, 410 después de Cristo, y llevada a Toledo. Teoría musulmana: la historia de Tariq ibn Ziyad encontrando la mesa en Toledo podría ser un mito basado en estos relatos antiguos. Conclusión: ¿se perdió para siempre? A favor de su existencia. Salomón era famoso por sus riquezas, y una mesa ritual de oro en el templo es plausible. Las culturas antiguas solían saquear tesoros, pero no siempre los destruían. En contra, no hay registros directos de ella fuera de tradiciones esotéricas. Si hubiera sobrevivido, es extraño que no se mencione en el Segundo Templo. Lo más probable es que, si existió, fuera fundida por los babilonios, pero su leyenda creció con el tiempo, mezclándose con otros mitos como el Grial, la tabla de esmeralda y los tesoros templarios. ¿Llegó la mesa a Roma? El mito del tesoro visigodo. La conexión entre la mesa de Salomón, el saqueo de Roma y el posterior traslado a Hispania por parte de los visigodos es uno de los episodios más fascinantes y enigmáticos de esta leyenda. Esta teoría sugiere que el objeto sagrado pasó de Jerusalén a Roma, luego a los godos y finalmente a Toledo, donde se perdió para siempre, o quizás no. El saqueo de Jerusalén por los romanos, 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas al mando del futuro emperador Tito destruyeron el Segundo Templo de Jerusalén como castigo por la rebelión judía. Según el historiador Flavio Josefo, los romanos se llevaron los tesoros del templo, incluyendo el candelabro de oro de 7 brazos, menorá, los vasos sagrados y trompetas de plata. ¿Una gran mesa de oro, la mesa de Salomón? Estos objetos fueron exhibidos en el triunfo de Tito en Roma, representado en el Arco de Tito. Pero curiosamente, las fuentes no mencionan explícitamente una mesa de esmeraldas o inscripciones mágicas. ¿Qué pasó con estos tesoros? Algunos creen que permanecieron en Roma hasta el saqueo godó del 410 después de Cristo. Otros sugieren que fueron fundidos o perdidos durante las invasiones bárbaras. Una teoría alternativa dice que los judíos de la diáspora escondieron algunos objetos antes de la caída del templo. El saqueo de Roma por los visigodos, 410 después de Cristo. En agosto del 410 después de Cristo, el rey visigodo Alarico y saqueó Roma, llevándose un enorme botín que, según algunas crónicas, incluía el tesoro del templo de Jerusalén, robado por los romanos siglos antes. Objetos sagrados cristianos, como reliquias de San Pedro y San Pablo. Posiblemente, la mesa de Salomón. El misterio del destino del tesoro. Alarico murió poco después del saqueo, y su sucesor, Ataulfo, llevó a los visigodos a Galias e Hispania. Según el historiador Jordanes, los visigodos enterraron parte del tesoro junto a Alarico en el lecho del río Busento, Italia. Sin embargo, otra versión afirma que los tesoros sagrados, incluyendo la mesa, fueron llevados a Toledo, la nueva capital visigoda.
Los visigodos en Toledo, guardianes del secreto. Cuando los visigodos se establecieron en Toledo, SB 8 DC, la ciudad se convirtió en un centro de poder y posiblemente en el último refugio de la mesa. Leyendas toledanas. Se decía que los reyes visigodos, especialmente Recaredo, quien se convirtió al catolicismo en el 589 después de Cristo, custodiaban objetos sagrados de origen judío. Algunos textos medievales mencionan una mesa de Salomón oculta en los túneles secretos de Toledo, conocidos como las cuevas de Hércules. La tradición oral habla de magos judíos y sabios cristianos que protegían el secreto de la mesa para evitar que cayera en manos equivocadas. La conexión con los judíos sefardíes. Muchos judíos vivían en Toledo bajo dominio visigodo, y se cree que algunos rabinos conocían el paradero de la mesa. Algunas leyendas dicen que los cabalistas de Toledo estudiaban sus inscripciones en secreto. Otras versiones afirman que fue escondida en la Sinagoga del Tránsito, aunque este edificio es muy posterior, del siglo XIV. La caída del reino visigodo y el misterio final, 711 después de Cristo. Cuando los musulmanes invadieron Hispania en el 711 después de Cristo, el último rey visigodo, Rodrigo, fue derrotado en la batalla de Guadalete. Según las crónicas árabes, el general Tariq Incillat encontró en Toledo una mesa de oro y esmeraldas que podría ser la mesa de Salomón. Sin embargo, otras versiones dicen que los nobles visigodos la escondieron en una cueva o la llevaron al norte, Asturias o Galicia, antes de la invasión. ¿Se perdió para siempre? Si los musulmanes la tomaron, ¿por qué no hay registros claros de su destino en Damasco o Bagdad? Si quedó en Hispania, ¿fue encontrada por los templarios, los reyes cristianos o aún está oculta en algún lugar de Toledo? Conclusión: el enigma visigodo. La teoría de que la mesa de Salomón llegó a Roma y luego a Toledo con los visigodos es una de las más sólidas, dentro de la leyenda, pero también de las más difíciles de comprobar. A favor. Los visigodos saquearon Roma y llevaron tesoros a Hispania. Toledo fue un centro de poder y esoterismo en la Edad Media. Las crónicas musulmanas mencionan una mesa sagrada en Toledo. En contra, no hay pruebas arqueológicas de su existencia. Las referencias son vagas y mezcladas con otros mitos, como el Santo Grial. ¿Dónde está ahora? ¿Enterrada bajo Toledo? ¿Fundida por los musulmanes? ¿O nunca existió fuera de la leyenda? La conquista musulmana y Tariq Incillat, 711 después de Cristo, el misterio de la mesa en Al-Ándalus. La llegada de los musulmanes a la península ibérica en el año 711 después de Cristo marcó un punto crucial en la leyenda de la mesa de Salomón, especialmente por el papel del general Tariq Incillat y las intrigantes crónicas árabes que mencionan su descubrimiento en Toledo. La invasión musulmana y la batalla de Guadalete. En el 711 después de Cristo, un ejército bereber al mando de Tariq Incillat, un liberto convertido al Islam, cruzó el estrecho, que luego llevaría su nombre, Gibraltar, Jabal Tariq, e invadió el reino visigodo. El rey Rodrigo, o Don Rodrigo, fue derrotado en la batalla de Guadalete, y el reino visigodo colapsó rápidamente. Tariq avanzó hacia Toledo, la capital visigoda, donde se decía que se guardaban grandes tesoros. El hallazgo de la mesa en Toledo. Según el historiador andalusí Al-Makari, S17, basado en fuentes anteriores. Cuando Tariq entró en Toledo, encontró un palacio real lleno de riquezas, pero lo que más llamó su atención fue una mesa extraordinaria. La describieron como hecha de oro y esmeraldas, con incrustaciones de perlas y joyas. Con patas de oro macizo, cada una con una esfera de cristal que representaba los 4 elementos. Grabada con símbolos misteriosos, letras hebreas, fórmulas mágicas. Los sabios musulmanes que la examinaron creyeron que era la mesa de Salomón, un objeto de poder mencionado en sus propias tradiciones. La controversia con Musa ibn Nusair. El superior de Tariq, Musa ibn Nusair, gobernador del norte de África, llegó a Hispania y, al enterarse del hallazgo, acusó a Tariq de ocultar el tesoro. Musa reclamó la mesa para sí, argumentando que debía ser enviada al califa Omeya al-Walid y en Damasco. Según algunas versiones, Musa rompió una de las patas de la mesa para probar que era de oro puro, lo que enfureció a Tariq. ¿Qué pasó con la mesa? El misterio de su destino final. Las crónicas difieren sobre su paradero. Teoría oficial, historiografía árabe clásica. Fue enviada a Damasco como botín de guerra en el 714 después de Cristo.
Sin embargo, no hay registros claros de que llegara allí. Algunos sugieren que se perdió en el camino o fue robada. Teoría del ocultamiento en España. Algunas leyendas dicen que Táriq escondió una copia falsa y guardó la verdadera en una cueva de Toledo o en el Monte Salomón, Guadalajara. Los mozárabes, cristianos bajo dominio musulmán, pudieron haberla protegido. Conexión con los templarios. Siglos después, los caballeros templarios, que tuvieron presencia en Toledo, buscaron activamente reliquias judías y cristianas. ¿Sabían algo de la mesa? Leyendas locales. En Medina Sidonia, Cádiz, se dice que la mesa estuvo oculta en sus túneles subterráneos. En Ronda, Málaga, hay mitos sobre su paso por la zona. Simbología y significado en la cultura musulmana. Los musulmanes asociaban la mesa con Sulaimán, Salomón, considerado en el Islam un profeta con poder sobre los djinns, genios. Algunos textos sufíes la vinculan con el conocimiento oculto de los antiguos, similar a la tradición cabalística judía. En Al-Ándalus, se convirtió en un símbolo de sabiduría perdida, atrayendo a alquimistas y místicos. Conclusión: robo, pérdida o ocultamiento. El destino de la mesa de Salomón tras la conquista musulmana sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia española. ¿Fue destruida? ¿Quedó escondida en algún lugar de Toledo, Guadalajara o Andalucía? ¿O simplemente se trata de una leyenda que mezcla mitos judíos, cristianos y musulmanes? Lo seguro es que su búsqueda no ha terminado. Expediciones modernas, teorías esotéricas y hasta novelas de misterio, como las de Javier Sierra, siguen explorando este fascinante legado. Si te interesa, puedo profundizar en las expediciones nazis en busca de la mesa, como la de Himmler en España. La conexión con el Santo Grial y los templarios. Las teorías alquímicas sobre su poder. La mesa de Salomón en la Edad Media, templarios, cábala y secretos ocultos. Durante la Edad Media, la leyenda de la mesa de Salomón adquirió un carácter místico, vinculándose a órdenes secretas, textos alquímicos y teorías esotéricas. Su búsqueda se convirtió en una obsesión para caballeros, sabios y ocultistas, que creían que contenía el conocimiento perdido de la antigüedad. Los caballeros templarios y la conexión con el Templo de Salomón. Los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Jerusalén, templarios, surgieron en 1119 después de Cristo, estableciéndose en el monte del Templo de Jerusalén, donde antiguamente estuvo el Templo de Salomón. Excavaciones en el templo. Se cree que los templarios realizaron excavaciones secretas bajo las ruinas del templo en busca de reliquias sagradas, como el Arca de la Alianza o la Mesa de Salomón. Algunas teorías sugieren que encontraron manuscritos hebreos o artefactos que les dieron poder y riqueza. Vinculación con la mesa. En sus viajes a Toledo, España, centro de conocimiento judío y árabe, los templarios pudieron haber accedido a textos sobre la mesa. La Orden del Temple fue acusada de practicar rituales heréticos, posiblemente relacionados con conocimientos ocultos atribuidos a Salomón. ¿Llevaron la mesa a Europa? Algunas leyendas afirman que la mesa fue escondida en Francia, Montségur, Rennes-le-Château, o incluso en Escocia, Aix-la-Chapelle. Alfonso X el Sabio y las leyendas de Toledo. El rey Alfonso X de Castilla, 1221 a 1284, llamado el Sabio, recopiló en su corte de Toledo tradiciones judías, árabes y cristianas. La Escuela de Traductores de Toledo fue un centro de conocimiento donde se tradujeron textos árabes y hebreos al latín, incluyendo obras de alquimia, astrología y cábala. Algunos de estos textos mencionaban tesoros ocultos, posiblemente vinculados a la mesa. El lapidario y la magia de las piedras. Alfonso X ordenó la traducción del lapidario, un tratado sobre las propiedades mágicas de las piedras, donde se mencionan tablas esmeralda con poderes sobrenaturales, una referencia a la mesa. La cábala judía y el nombre secreto de Dios. En la tradición cabalística, la mesa de Salomón se asocia con el Shema Meforas, el nombre inefable de Dios, que otorgaba poder sobre la creación. El Zohar y el secreto de Salomón. Textos cabalísticos como el Zohar mencionan que Salomón conocía los 72 nombres de Dios, posiblemente grabados en la mesa. Esto conecta con la leyenda de que la mesa permitía controlar demonios y ángeles, como en el Testamento de Salomón. Los judíos de Toledo y la custodia del secreto. Algunas tradiciones dicen que los rabinos sefardíes guardaron fragmentos del conocimiento de la mesa en libros cifrados.
como el Sefer Ar-Racim, libro de los misterios. La alquimia y la tabla de esmeralda de Hermes. En la Edad Media, la mesa de Salomón fue asociada con la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto, texto fundamental de la alquimia. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Esta frase de la tabla de esmeralda se interpretó como un código universal que Salomón habría dominado. Algunos alquimistas creían que la mesa contenía la clave para transmutar metales y alcanzar la inmortalidad. Paracelso y los sabios medievales. Figuras como Paracelso y Arnaldo de Vilanova estudiaron textos atribuidos a Salomón en busca de conocimiento prohibido. ¿Dónde la escondieron? Teorías medievales. En una cueva de Toledo. Se decía que los mozárabes, cristianos bajo dominio musulmán, la ocultaron en túneles bajo la ciudad. Expediciones en el Cerro de los Palos, Toledo, buscaron sin éxito la cueva de Hércules, donde supuestamente estaba. En Montségur, Francia. Los cátaros, perseguidos por la Iglesia, pudieron haber custodiado secretos templarios relacionados con la mesa. En monasterios secretos. Algunas órdenes, como los Rosacruces, afirmaron poseer fragmentos del conocimiento salomónico. Conclusión: el legado de un mito que perdura. La mesa de Salomón, más que un objeto físico, se convirtió en un símbolo del saber perdido, buscado por templarios, como fuente de poder. Alquimistas, como clave de la piedra filosofal. Caballeros y reyes, como tesoro legendario. Su rastro se pierde entre historia y leyenda, pero su influencia en el esoterismo occidental sigue viva. ¿Dónde está la mesa de Salomón hoy? Teorías modernas y expediciones. La búsqueda de la mesa de Salomón no terminó en la Edad Media. En los últimos siglos, múltiples teorías, expediciones arqueológicas e incluso operaciones secretas han intentado localizarla. Estas son las hipótesis más fascinantes sobre su paradero actual. Oculta en Toledo, España, la ciudad de los secretos. Toledo, antigua capital visigoda, es el epicentro de las leyendas sobre la mesa. Se dice que, bajo la Catedral de Toledo, algunos creen que los obispos visigodos la escondieron en sus criptas secretas. En los túneles subterráneos, Toledo tiene una red de pasadizos romanos, judíos y musulmanes. En el siglo XX, el escritor Juan G. Atienza investigó su posible ubicación bajo el callejón de San Ginés. En la Sinagoga del Tránsito, algunos sugieren que los judíos la custodiaron antes de la expulsión en 1492. Expediciones recientes. En los años 1980 a 90, equipos de arqueólogos buscaron sin éxito bajo el Alcázar de Toledo. El esoterista Nicholas Wilcox, seudónimo de un investigador español, teorizó que podría estar en una cámara secreta bajo la iglesia de San Román. El Monte Salomón, Guadalajara, España. En la serranía de Guadalajara existe un lugar llamado Monte Salomón, vinculado a la leyenda. Cueva de Hércules, una gruta donde, según la tradición, los visigodos escondieron tesoros. Expedición nazi, años 1930. Heinrich Himmler, líder de las SS, envió equipos a España para buscar reliquias sagradas, incluyendo la mesa. Se rumorea que excavaron en la zona, pero no encontraron nada. ¿Por qué aquí? El nombre Salomón aparece en documentos medievales asociados a tesoros ocultos. Algunos creen que los templarios custodiaron el secreto antes de su disolución. En América, la teoría templaria y los misterios de Oak Island. Una teoría marginal sugiere que los caballeros templarios llevaron la mesa a América antes de Colón. Nueva Escocia, Canadá vinculada al Pozo del Dinero de Oak Island, donde se cree que los templarios escondieron reliquias. México y Perú, algunos investigadores alternativos, como Jorge Díaz, creen que los judíos sefardíes la llevaron durante la conquista. Pruebas circunstanciales. Grabados en piedra en Nueva Inglaterra con símbolos hebreos. La leyenda de los 10 tribus perdidas en América, que algunos vinculan a la mesa. En poder de sociedades secretas. Algunos conspiracionistas creen que la mesa nunca se perdió, sino que fue guardada por grupos ocultos. ¿Los templarios modernos la heredaron los masones o rosacruces? ¿El Vaticano podría estar en los archivos secretos? Los Illuminati, teorías de control del conocimiento oculto. ¿Evidencia? El mito del priorato de Sion, popularizado por el Código da Vinci, incluye referencias a la mesa.
Libros esotéricos como las Claves de Salomón mencionan su custodia por iniciados. ¿Fue destruida o fundida? La versión escéptica. Algunos historiadores argumentan que los romanos la fundieron para acuñar monedas, como hicieron con otros tesoros del templo. Los musulmanes la desmantelaron para reutilizar el oro y las esmeraldas. Pruebas en contra. Las crónicas árabes describen su traslado a Damasco, no su destrucción. Objetos sagrados judíos, como la menorá, sí fueron robados, pero no fundidos. La mesa como símbolo, teoría metafísica. Para muchos esoteristas, la mesa no es un objeto físico, sino una alegoría del conocimiento divino, como el árbol de la vida en la Cábala. Un código alquímico, la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto sería su versión espiritual. Un dispositivo energético, según teorías New Age, podría ser un generador de energía cósmica. Conclusión, ¿se encontrará alguna vez? Si existió, lo más probable es que esté perdida bajo Toledo o destruida. Si es simbólica, su búsqueda seguirá alimentando el esoterismo y la cultura popular. Si está oculta, quizás grupos secretos ya la tienen, y no quieren que lo sepamos. Conclusión, ¿leyenda o realidad? El enigma definitivo de la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón ocupa un lugar único en la frontera entre la historia y el mito. Su existencia nunca ha sido confirmada arqueológicamente, pero su influencia perdura en la cultura, la religión y el esoterismo. Para entender su verdadera naturaleza, debemos analizar las distintas capas de su leyenda y las posibles explicaciones sobre su realidad. Argumentos a favor de su existencia real. Bases históricas y textuales. Referencias bíblicas y talmúdicas. En el Libro de los Reyes, Reyes 7 y 48, se menciona una mesa de oro dentro del templo de Salomón, aunque no se describe como un objeto mágico. El Talmud, Tratado Abot 5, 6, habla de 10 cosas creadas en el crepúsculo de la creación, entre ellas la samir, un objeto que cortaba piedras para el templo, lo que sugiere que Salomón poseía artefactos extraordinarios. Crónicas musulmanas. El historiador Al-Makari, S. 17. Recoge relatos del siglo VIII sobre Tariq ibn Ziyad encontrando una mesa de esmeraldas en Toledo, lo que indica que la leyenda ya circulaba en la Edad Media. El saqueo de Jerusalén y el rastro de los tesoros perdidos. Sabemos que los romanos saquearon el templo en el 70 después de Cristo, como muestra el arco de Tito, y que muchos tesoros fueron llevados a Roma y luego dispersados por los visigodos. Es plausible que un objeto de valor, como una mesa ritual, fuera llevado a Toledo, capital visigoda, y luego pasara a manos musulmanas. Objetos similares en otras culturas. La tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto, texto alquímico, comparte similitudes con la mesa. Ambas contendrían conocimiento secreto grabado en una superficie preciosa. En Egipto y Mesopotamia existían tablillas sagradas con inscripciones divinas, lo que sugiere que la idea de una mesa de sabiduría no era ajena al mundo antiguo. Argumentos a favor de su naturaleza legendaria. Falta de evidencia arqueológica directa. Ninguna fuente primaria judía, romana o visigoda describe la mesa con poderes mágicos. Las primeras menciones a su carácter esotérico aparecen en textos medievales musulmanes y cabalísticos, siglos después de su supuesta destrucción. Símbolo esotérico, no objeto físico. Muchos estudiosos, como Gershom Cholem, experto en Cábala, argumentan que la mesa es una metáfora del conocimiento divino, no un objeto real. En la Cábala, el nombre de Dios, YHWH, no puede ser encerrado en un objeto físico, lo que contradice la idea de una mesa que lo contenga. Superposición con otros mitos. La leyenda se mezcla con otros tesoros perdidos. El Arca de la Alianza, también desaparecida, con supuestos poderes sobrenaturales. El Santo Grial, otro objeto sagrado buscado por templarios y ocultistas. El Sefer HaRazim, Libro de los Misterios, un texto mágico atribuido a Salomón. Esto sugiere que la mesa podría ser una proyección legendaria de la fascinación por lo oculto. La mesa en la cultura moderna, ¿por qué sigue viva su leyenda? Expediciones y teorías de conspiración. Los nazis, Heinrich Himmler envió equipos a España, 1940, buscando la mesa, creyendo que contenía poderes arcanos arios. Cazatesoros, hoy aún se exploran cuevas en Toledo, Guadalajara y Sierra Morena en su busca.
Influencia en el esoterismo y la ficción. Libros y películas, inspiró obras como El péndulo de Foucault, Humberto Eco, y videojuegos como Assassin's Creed. Sociedades secretas, algunas órdenes neotemplaras la vinculan con el conocimiento perdido de la Atlántida. Símbolo del misterio irresuelto. Representa la eterna búsqueda humana de lo sagrado y lo prohibido. Su leyenda se alimenta de la nostalgia por un pasado dorado, el esplendor de Salomón, la sabiduría antigua. Veredicto final, realidad o leyenda. Si existió, fue probablemente una mesa ritual del Templo de Jerusalén, perdida en el saqueo babilónico o romano, y luego mitificada. Si es un mito, es uno de los más poderosos de la historia, un símbolo de sabiduría inalcanzable que sigue obsesionando a buscadores, místicos y estudiosos. En última instancia, su verdadero poder no está en su existencia física, sino en su capacidad para inspirar la búsqueda eterna de lo desconocido. La mesa de Salomón, ¿mito o realidad? Un análisis profundo. La mesa de Salomón es uno de esos enigmas históricos que oscilan entre la leyenda y la posibilidad de un artefacto real perdido en el tiempo. Para entender su naturaleza, debemos analizar las fuentes, las tradiciones y las posibles explicaciones. Argumentos a favor de su existencia, realidad. Bases históricas y religiosas. El Templo de Salomón, según la Biblia, 1 Reyes 7 y 48, Salomón mandó construir mesas de oro para el Templo de Jerusalén, donde se colocaban los panes de la proposición, ofrendas sagradas. Esto sugiere que existieron objetos valiosos asociados a su reinado. El Talmud y la tradición judía, algunos textos rabínicos mencionan una tabla esmeralda que contenía el Shem Améforas, el nombre inefable de Dios, otorgando poder a quien la poseyera. Testimonios medievales, cronistas árabes como Al-Makari, siglo XVII, pero basado en fuentes anteriores. Describen que Tariq ibn Ziyad encontró en Toledo una mesa de oro y esmeraldas procedente del botín del Templo de Jerusalén. El saqueo de Jerusalén y su rastro histórico. Destrucción babilónica, 586 a.C. Si la mesa existió, pudo ser llevada a Babilonia y luego recuperada por los persas, como el arca, según algunas teorías. Conquista romana, 70 después de Cristo. El historiador Flavio Josefo relata que los romanos se llevaron tesoros del templo, exhibidos en el templo de Júpiter Capitolino y luego trasladados a Cartago y Ravenna. Los visigodos en Toledo, cuando los godos saquearon Roma, 410 después de Cristo, pudieron llevarse algunos de estos tesoros a Hispania. Evidencias arqueológicas indirectas. En Guarrazar, Toledo, se hallaron coronas votivas visigodas de oro, lo que demuestra que en Toledo se guardaban objetos sagrados de gran valor. Algunos investigadores sugieren que la mesa podría haber sido fundida o escondida en cuevas de la península ibérica. Argumentos a favor del mito, leyenda. Falta de pruebas directas. No hay registros arqueológicos que confirmen su existencia. Las descripciones varían mucho, ¿era de esmeralda, oro o madera? ¿Contenía escrituras mágicas o solo era un objeto ritual? Símbolo esotérico, no objeto físico. Muchos estudiosos, como Juan G. Atienza, creen que la mesa es una metáfora del conocimiento oculto, vinculada a la cábala judía. La tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto, texto alquímico. El Santo Grial, como recipiente de sabiduría. Supervivencia de la leyenda por interés político y religioso. Los musulmanes usaron su hallazgo para legitimar su conquista de Hispania. Los reyes cristianos, como Alfonso X el Sabio, promovieron su búsqueda para vincularse con el linaje de Salomón. Ocultistas y nazis, como Himmler, la buscaron en el siglo XX, mezclando esoterismo y pseudohistoria. Teorías intermedias, una mesa real, pero no mágica. Algunos historiadores proponen que pudo ser una mesa ritual judía, adornada con metales preciosos, que fue saqueada y perdida. Su leyenda creció con el tiempo, añadiéndose elementos mágicos. No era única, quizás hubo varias mesas de Salomón en diferentes culturas. Conclusión, ¿realidad o mito? ¿Existió una mesa física asociada a Salomón? Es posible, pero no hay pruebas concluyentes. ¿Tenía poderes mágicos? Probablemente no, pero su leyenda se alimentó de creencias esotéricas. ¿Por qué persiste el misterio? Porque representa el sueño de un conocimiento perdido, un tesoro tanto material como espiritual. Hoy,
La Mesa de Salomón sigue siendo buscada por arqueólogos, historiadores y cazadores de lo oculto, especialmente en Toledo, Granada y el sur de España. ¿Se encontrará algún día? Eso sigue siendo parte del enigma. Conclusión ampliada: la Mesa de Salomón entre el mito, la historia y el simbolismo. La Mesa de Salomón es un enigma que trasciende lo meramente histórico para adentrarse en el terreno de lo sagrado, lo esotérico y lo legendario. Su estudio nos enfrenta a una fascinante encrucijada entre la posible realidad histórica. Aunque no hay pruebas arqueológicas concluyentes, varios indicios sugieren que pudo existir un objeto de gran valor vinculado al Templo de Salomón. Fuentes bíblicas y extrabíblicas. El Libro de los Reyes y las Crónicas mencionan tesoros extraordinarios en el templo, incluyendo mesas de oro. Testimonios antiguos. El historiador judío Flavio Josefo habla de riquezas saqueadas por los romanos en el 70 después de Cristo, que podrían incluir la mesa. La conexión visigoda. Si llegó a Hispania con los tesoros de Roma o Jerusalén, su rastro podría estar en Toledo, ciudad clave en leyendas medievales. El mito y la leyenda. La mesa ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos como un receptáculo de sabiduría divina, vinculada al Shema Méforas, el nombre secreto de Dios en la Cábala. Un objeto alquímico, relacionado con la tabla de esmeralda de Hermes, que contendría el secreto de la piedra filosofal. Un símbolo de poder. Quien la poseyera, según las leyendas, dominaría conocimientos ocultos, como le ocurrió a Salomón con su anillo mágico. La búsqueda eterna y su significado. La fascinación por la mesa persiste porque representa el deseo de conocimiento absoluto, como el árbol de la ciencia o el santo grial, encarna la obsesión humana por lo prohibido o perdido. Un tesoro material y espiritual, para algunos, era de oro y esmeraldas, para otros, un código de leyes cósmicas. Un enigma sin resolver, su posible ubicación en Toledo, el Monte Salomón, Guadalajara, o incluso América, según teorías Frini, la mantiene viva en expediciones y novelas. ¿Por qué sigue importando hoy? Culturalmente, inspira literatura, como las novelas de Matilde Asensi. Videojuegos y series de misterio. Esotéricamente, sigue siendo estudiada por sociedades secretas y buscadores de lo arcano. Históricamente, refleja cómo los mitos se entrelazan con hechos reales, como el saqueo de Jerusalén o el expolio visigodo. Veredicto final, ¿realidad o ficción? Lo más probable es que la Mesa de Salomón sea una leyenda con base histórica distorsionada. ¿Existió una mesa sagrada en el templo? Sí, es plausible, dada la opulencia descrita. ¿Era mágica o de esmeralda? Probablemente no, pero su simbolismo la convirtió en algo más. ¿Se perdió en España? Las pistas apuntan a Toledo, pero sin pruebas definitivas. En última instancia, su verdadero valor no está en el objeto físico, sino en lo que representa, la eterna búsqueda humana de lo divino, lo perdido y lo prohibido.